Mis queridos hermanos, muy buenos días. Primero quiero agradecer al pastor Marco por la invitación y también quiero darles a ustedes un saludo por parte del pastor Guillermo Gómez. Ayer precisamente hablé con él y él les manda un abrazo y un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, en esta mañana he querido hablar de un tema que anima mucho a la iglesia, un tema que lleva al creyente a servir al Señor y edificar su iglesia. El tema es apoyar con los dones espirituales y materiales la extensión de la obra de Dios en este lugar, en el lugar donde Dios los ha puesto como miembros de la iglesia. No va a ser una exposición exhaustiva de cada uno de los dones. Ese no va a ser el desarrollo del tema. Pero sí va a ser, vamos a puntualizar en no ignorar que Dios ha dado dones a su iglesia. Los invito a que busquen en la palabra de Dios, Primera de Corintios 12, versículo 1. Primera de Corintios 12, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignorar los dones espirituales es nocivo no solamente para la iglesia donde Dios lo ha puesto, sino para el creyente en sí mismo. La iglesia sufre. ¿Por qué sufre la iglesia? Porque Dios ha establecido ese creyente en esa iglesia para que ese creyente dé fruto para el Señor. ¿Y por qué para el propio individuo viene a ser nocivo no ejercer los dones? Pues es nocivo porque cada creyente goza de la presencia de Dios en la medida que utiliza lo que Dios le ha dado. Su gozo depende del ejercicio de esos dones. Los dones espirituales son aquellos que sin duda van a permanecer y están al alcance de aquellos que anhelan fervorosamente esos dones, que los buscan con diligencia. Uno de los primeros dones es el conocimiento. Queridos hermanos, tal vez hayan algunos que son apenas principiantes en la escuela de Cristo. Busquen un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Busquen al Señor con fervor. Si fueron traídos a Cristo, como tal vez nosotros cuando llegamos por primera vez a Cristo, llegamos a Él sabiendo muy poco acerca de la persona de Cristo. Apenas llegamos sabiendo que éramos pecadores, que Cristo es el Salvador. Pero ahora que Cristo los ha alcanzado y ya son salvos, ya le pertenecen a Cristo, han sido unidos por la obra de Cristo, ustedes deben esforzarse en comprender con los santos cómo es el amor de Dios. ¿Cuál es la anchura del amor de Dios? ¿Cuál es la longitud del amor de Dios? ¿Cuál es la profundidad del amor de Dios? Esforzarnos en el conocimiento de Cristo, para que de esta manera seamos llenos de la plenitud de Dios. Escudriñen las escrituras, busquen qué dice allí, qué verdades puede extraer de la sagrada palabra. Crezcan, familiarícese con la doctrina de la gracia. Empápesen de estas verdades. Procuren afirmarse en la fe. El apóstol Pedro, él animaba mucho a esto. Estén siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes.
busquemos a Cristo, llenémonos del conocimiento de Cristo. Si crecemos en esta gracia, en este don del conocimiento de Cristo, del conocimiento de su verdad, usted será más eficaz a la hora de ejercer el don que Dios ha puesto en usted para la edificación de la iglesia. A manera de ejemplo, si un hermano o una hermana recibió de parte del Señor el don de la misericordia o el don de servicio, y abunda ese hermano o esa hermana en el conocimiento de Dios, pues su servicio en la iglesia será un servicio mucho más eficaz. Asimismo con los demás dones. Pensemos en los dones de la palabra, dones de enseñanza, dones de exhortación, dones de evangelismo, dones de sabiduría. O tal vez pensemos en dones de servicio, el don de la misericordia, el don de servicio, el don de ayuda, el don de administración, el don de contribución. Todos los creyentes han recibido dones de parte del Señor, diferentes dones, una mezcla de unos con otros, y todos han sido conforme a la multiforme gracia que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia. Pero, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miremos Efesios 4, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. A ver, yo lo busco acá también. Efesios 4, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero quedémonos en el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Querido hermano, si usted ha sido unido a Cristo por medio de la fe, permítame decirle que usted tiene dones que Cristo le ha dado para la edificación de la iglesia. La palabra griega traducida como dones es domata. Es una palabra muy común que tiene amplios significados, pero el contexto que revela aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a las habilidades que Dios ha dado a los creyentes para la edificación de los demás creyentes en el cuerpo de Cristo y también para la evangelización de aquellos que están fuera del cuerpo. Vamos a 1 Corintios 12, versículos del 1 al 7. 1 Corintios 12, del 1 al 7, lo voy a leer para ustedes. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque dejémoslo hasta ahí, hasta el 7. Aquí el apóstol Pablo está utilizando 5 palabras griegas diferentes para referirse a estos dones. 5 palabras, y vamos a estudiarlas brevemente, estas 5 palabras, a palabras que nos va a ayudar a entender la clase de los dones que ha recibido el pueblo del Señor. La primera palabra la encontramos en el versículo 1, cuando habla de dones espirituales, neumatikon en el griego. Esta palabra
viene de la raíz neuma, que significa espíritu, y se usa con frecuencia para referirse al Espíritu Santo. Vamos a ir muy rápido. Vamos al versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Aquí la palabra dones viene del griego carismatón, palabra que su raíz es caris, gracia. ¿Y qué idea nos está dando aquí el apóstol? La idea que nos está dando el apóstol es que los dones espirituales llegan a la iglesia por la gracia de Dios. Dios ha querido darlos de manera gratuita, solamente por el favor de Dios, de manera inmerecida. Dios ha querido otorgar esos dones. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerios que usa aquí es la palabra griega diaconión. Y esta palabra trae la idea de servicio. También lo usa mucho el Nuevo Testamento para referirse a aquellos en la iglesia que cumplen la función de diácono. Y la otra palabra que trae aquí el apóstol está en el versículo 6. Dice así, y hay diversidad de operaciones. Operaciones. La palabra griega es energematón. Energematón. Nuestra palabra española es energía. Es energía. Energía enfatiza el poder de Dios. Dios da esa gracia y ese poder para que cuando se ejerzan los dones espirituales, Dios con su poder opera en medio de su iglesia. Pero permítame hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Quiénes deben hacer la obra del ministerio? ¿Quiénes la deben hacer? Algunos tienen una equivocada percepción de esta verdad. ¿Quiénes deben hacer la obra del ministerio? ¿Quiénes deben ejercer el servicio espiritual? Vamos a explicarlo muy despacio, muy despacio. Entonces, empecemos. ¿Con qué propósito da Cristo los dones? Dice que Cristo mismo instaló su iglesia. Instaló ciertos hombres en posiciones de liderazgo. Dones que el Señor levantó, los dotó de manera especial para capacitar a otros. Y esas posiciones incluyen el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Eso nos dice Efesios 4:11. Fueron los dones que el Señor levantó. Los dos primeros, que hablamos del apóstol y el profeta, tenían un rol fundacional. Ya hoy por hoy ya no existen. Pero la palabra de Dios nos muestra que sobre este fundamento de apóstoles y profetas, el Señor edificó su iglesia. El Señor quiso operarlo de esa manera. Una labor que fue perteneciente a la etapa inicial del cristianismo. Ya no hay apóstoles en el sentido de que vieron a Cristo, que son testigos oculares de Cristo, que vieron la resurrección de Cristo, que fueron comisionados directamente por Él. No, tampoco profetas que reciban la revelación directa para la iglesia, no. Pero los roles que sí continúan es el evangelista. Hombres que Dios capacita especialmente para predicar el evangelio y establecer iglesias. Son hombres que hablan de Cristo, llevan el evangelio, muchas personas escuchan, reciben a Cristo por medio de la fe. El Señor es el que ha querido operar de esa manera y equipar a esos hombres con esa gracia. Los pastores, quienes cuidan, alimentan el rebaño con su verdad, velan por el rebaño de Dios. Los maestros, hombres capacitados para explicar la palabra de Dios, la explican con claridad, con fidelidad, de tal manera que el pueblo oye la verdad de Dios y la atesora en el corazón. Pero la tarea de estos hombres no es hacer todo. No es hacer todo, sino capacitar a los santos para que sirvan
en la obra del ministerio. El crecimiento del cuerpo de Cristo proviene de Cristo mismo, pero se produce cuando cada miembro de la iglesia opera y hace lo que debe hacer en medio de la iglesia donde Dios lo ha puesto. Busquemos allí Efesios 4, versículo 12. Efesios 4, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aprendemos que el propósito de Cristo al dar sus dones a la iglesia consiste en ayudar a los creyentes a que crezcan espiritualmente y que toda la iglesia avance en esa dirección. Toda la iglesia debe avanzar hacia Cristo. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra tiene a Cristo por cabeza. Y eso no se nos puede olvidar. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es el varón perfecto. Y es a la medida de este varón perfecto que debemos crecer. Dios ha dado a cada creyente un don o distintos dones para que contribuyan en el crecimiento de sus hermanos. Dios le ha dado dones para que esos dones los ejerza para la edificación del hermano suyo, del hermano que tiene usted allí al lado. Para eso han sido entregados los dones, para que sirva para la edificación de la iglesia, de tal manera que cada creyente es un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, es importante recordar que esta responsabilidad no recae primeramente en cabeza de los pastores. Ellos han recibido una función muy importante en la iglesia, y es el liderazgo. El papel de un pastor es liderar. Consiste en perfeccionar a los santos, como lo leímos en el texto, para la obra del ministerio. Pero esta palabra perfeccionar viene del griego carismatismos y se usaba para describir la reparación de las redes de pesca. A eso hacía referencia, reparar las redes de pesca. O también hacía referencia a colocar en orden algo, por decir algo, cuando una extremidad está deslocada, la ajusta. Ese es el trabajo, ajustar la red para que la iglesia, los miembros puedan pescar con toda libertad y el Señor en su misericordia traer a su iglesia a aquellos que Él ha llamado para salvación. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, el pastor corrige, enseña, alinea, instruye, capacita, pero no hace toda la tarea del ministerio. Quienes hacen la mayor parte de la tarea del ministerio son los santos. El pastor también es otro de los santos, pero son los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia. Muchas veces, cuando vemos un partido de fútbol o de baloncesto, usted va a ver distintas personas gritando. Unos van a decir, patee el balón. Otros dicen, yo hubiera pateado a la derecha. Otros, yo hubiera pateado a la izquierda. Otros asisten al estadio, pero van indiferentes. No les importa si el partido queda 1-0, 2-0, 2-1. No les interesa. Solamente van allí a acompañar a su esposo que sí le gusta el fútbol, o a su hijo que sí le gusta el fútbol, pero realmente no le interesa el resultado. Otras personas van a criticar al técnico y lo critican porque ingresó
tal jugador, o porque sacó a tal jugador, o porque no lo puso en cierta posición. Estos espectadores contribuyen muy poco al resultado del juego, aunque pueden tener opiniones muy fuertes sobre cómo se debería jugar. Hermanos, no podemos ser personas que afrontan la vida de la iglesia como si estuviese en un partido. Se contentan con dejar que los oficiales, los miembros, un grupo muy pequeño de ellos, hagan la tarea. No. Todos los miembros deben hacer la tarea del ministerio. No es admisible en la iglesia que se sienten así como en un partido de fútbol a animar a aquellos que sí trabajan. No, pues muy buenas las palabras de ánimo para que el siervo del Señor continúe. Pero esa no es la tarea, solamente animar. O tal vez se sientan a criticar. Ven cómo el otro trabaja y se esfuerza y yo me siento a hacer mis opiniones sabias sobre cómo se debería hacer mejor la tarea. O simplemente se sientan y que pase el tiempo. La palabra de Dios deja bien claro que la vida en la casa del Padre no es un juego de espectadores. Hemos recibido dones espirituales para usarlos. Y usarlos en el servicio de los demás. Y solamente haciendo eso, trabajaremos como un equipo ganador. El Padre ha querido que todos nosotros seamos miembros claves en su plan, para que el cuerpo de Cristo se siga creciendo, siga avanzando. Cada miembro debe ser un ministro a tiempo completo en la obra de la iglesia local. Cada miembro debe servir al Señor. Los miembros han de usar los dones para hacer la obra del servicio. Claro, hay una diferencia con los pastores y ya lo hemos anunciado. Pero la función de los miembros es muy importante. Muy importante. Todo miembro debe tener la capacidad para hablarle a otro de Cristo. Si ya vivió usted la experiencia de ser libre por la gracia de Cristo, usted puede hablárselo a otra persona de lo que Cristo ha hecho en su alma. Todos estamos en esa capacidad de expresarlo, de orientar a una persona hacia Cristo. Tal vez llega una persona nueva o usted trae una persona nueva, un familiar. Hermano, no espere que el pastor se desocupe para que hable con su familiar. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Querido, querida hermana, la obra del ministerio. Capacítese para que usted también tenga la gracia para hablarle a esa persona. Entonces, si dos personas en la iglesia tienen una dificultad, esperan hasta que el pastor tenga el espacio y pueda intervenir. Y los demás miembros, entonces, ¿qué están haciendo? ¿No se están capacitando en la gracia del Señor para ayudar, para orar por esa situación? Es muy común. Pero ahí entendemos que no espere hasta que el pastor se desocupe y tenga el espacio. Hermano, cumpla su función como miembro. Cumpla su función como miembro en la iglesia, en la edificación de la iglesia. Dios no ha planeado que la iglesia obre de esta manera, que solamente los líderes hagan toda la tarea. No. La palabra de Dios nos muestra que es la iglesia. Él prepara, el pastor prepara, capacita, arregla la red para que el miembro haga su tarea.
Pastor, qué pena. ¿Hasta qué horas tengo? Vale, gracias, pastor. La obra del ministerio en la iglesia. Es importante, hermano, que usted entienda que cada vez que se une una persona a Cristo, su vida le pertenece a Él y a partir de allí esa persona debe hacerse miembro de la iglesia y servir a Cristo. Este nuevo miembro, este nuevo creyente, hermano, hermana, se convierte en un sacerdote y debe ofrecer sacrificios de adoración y de alabanza a Dios. Miremos Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, versículo 5. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que cada persona en la iglesia tiene el privilegio de ofrecer sacrificios. Cuando escuchen la palabra de Dios deben venir atentos, dispuestos a escuchar la verdad de Dios, dispuestos a escuchar Dios que tiene para decirles a ustedes ese día. En la semana hay que orar por la persona que va a enseñar la verdad de Dios. No hay que soltarlo en oración, porque usted está llamado a ofrecer sacrificios de adoración a Dios. Como miembro del cuerpo, hermano, usted es un sacerdote. Usted es un ministro. Usted está en la obligación de venir completamente dispuesto a adorar al Señor en su santo día. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a todos los creyentes a servir a Él. Todos los cristianos deben hacer la obra del ministerio cada día de la semana. Cada día de la semana. Los maridos deben usar constantemente sus dones espirituales para edificar a sus esposas, a su esposa y a sus hijos en el hogar. La esposa debe usar los dones para edificar también a su marido, a sus hijos. Buscar la manera de animar a los hijos que Dios nos ha dado para que sirvan al Señor. Y tal vez tiene usted un hogar que el Señor le ha dado, allí usted debe mostrar la gracia que Cristo ha operado en su alma. Si el Señor le ha dado riquezas, capacidad económica, Dios se la ha dado. Dios ha querido bendecirlo de esa manera. Dé para la iglesia. Siembra al Señor. Y esto tal vez no suena carismático, pero la palabra de Dios nos anima a sembrar para su reino. Es lo único que vale. Lo único que tiene, es lo único que no se come. La polilla, ni el hollín. La palabra de Dios nos anima a dar todos los dones que hemos recibido, espirituales y materiales, para la edificación de su iglesia. La palabra de Dios dice, busquemos Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hay muchos otros textos bíblicos que hablan precisamente de ir y hablar de aquel que le ha hecho libre. Hay hermanos que tienen la gracia de Dios para predicar y para evangelizar a otras personas y no sienten ni esto de temor. Y hay otros que nos da miedo hablarle a otros de Cristo. ¿Y por dónde me le meto? ¿Y qué le digo? ¿Y qué me invento para poderle hablarle del Señor y explicarle cómo Cristo ha operado en mi alma? Querido hermano, querida hermana, su obligación es hablar a otros de lo que Cristo ha hecho en usted, ejercer sus dones, con miedo o sin miedo, pero estamos en la obligación de hacerlo. Gloria al Señor por los hermanos que no tienen miedo, y conozco muchos. Hay varios hermanos que con toda libertad ven un desconocido y ya empiezan a hablarle del Señor Jesucristo. Que el Señor siga fortaleciendo el don de esos hermanos. Estos dones hay que ejercerlos, porque son dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia, de hablar a otros. Estos mandatos que acabamos de leer de Juan, de ir y llevar el mensaje de Jesús, ir a otros lugares a llevar la predicación del Evangelio, es una obligación de la iglesia. Los apóstoles nunca vinieron a esta nación, pero el mandato de Jesús era que todos los lugares se llevara el mensaje de Cristo. ¿Quién cumplió entonces ese mandato? La iglesia. Cristianos llegaron a estos lugares y nos hablaron del Evangelio. Se está cumpliendo lo que Cristo ha ordenado a su iglesia: dar el testimonio de lo que Cristo ha hecho y hacerlo en todos los lugares. Tenemos una responsabilidad de evangelismo personal. La palabra nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchos cristianos están familiarizados con este texto bíblico, pero no tienen idea de cómo va el resto del texto. Y el resto del texto dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces nos quedamos en la parte de si somos sacerdotes. Y esa parte es preciosa, es bellísima. De que somos un linaje escogido, que somos una nación santa, que le pertenecemos al Señor. Pero usted le pertenece al Señor con un propósito. Y dice: ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a la luz. Si usted ha sido transformado por la gracia de Dios, usted tiene un gran testimonio para hablarle a otro de Cristo. Tal vez pensamos que este versículo del apóstol Pedro, o tal vez no lo pensamos, pero lo hacemos. Disfrutamos la primera parte del versículo de ser sacerdotes, pero a la hora de anunciar nos cuesta. Pero la palabra nos anima a anunciarlo, a hablar de Él. Y ustedes son testigos de eso. Cuando usted tiene temor a hablarle a otra persona de Cristo, pero cuando usted habla de Él y la persona recibe y lo escucha y está atento a sus palabras, usted siente gozo en su alma. Su corazón se goza. Es más, hay veces hasta usted es más bendecido que la misma persona que le está escuchando. Y usted se va 10 veces más feliz
de poder haber compartido la verdad de Cristo. Cuando usted ejerce sus dones, hay unos resultados de gran bendición para la iglesia del Señor. Cuando ejercitamos nuestros dones, la iglesia es fortalecida. La iglesia se hace más unida. La iglesia se hace más afectuosa. Cuando usamos los dones, operamos los dones que Dios nos da, la iglesia se hace más unida, y eso es una gran bendición, porque toda la iglesia está enfocada en la obra de Cristo. Estamos todos unidos en un mismo espíritu, una misma mente, un mismo pensamiento, la obra de Cristo. Otro beneficio, la iglesia se hace más madura y más sabia cuando ejercemos los dones espirituales, porque usted cada domingo va a llegar aquí a su iglesia, a la iglesia donde Dios lo ha puesto, a querer conocer más de la gracia de Cristo. Usted ha orado durante toda la semana por el día del Señor, porque el Señor habla a su pueblo en su día, porque Él se manifiesta de manera especial en su día. Entonces la iglesia se hace más madura porque entiende mejor la verdad de Cristo, entiende que Dios le ha dado dones y sale el resto de la semana a seguir ejerciendo los dones que Dios le ha dado a su iglesia. No seamos como niños, como dice el texto, como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Maduremos, porque en nuestros días Satanás y sus emisarios sí bombardean la iglesia con doctrina falsa, con filosofía mundana. Y eso hace mucho daño si no nos formamos en el conocimiento de la verdad de Cristo. Otro beneficio para la iglesia se hará más efectiva. Más efectiva. Cuando usamos los dones espirituales que Dios nos dio, cuando ejercitamos los dones debidamente y funcionamos conforme a lo que Dios nos ha dado y crecemos en esa gracia, la iglesia va a ser ricamente bendecida. Si hay hermanos que el Señor le ha dado el don de la misericordia y ejerce ese don de la misericordia y se capacita y permanece en la meditación de la verdad y de la palabra de Dios, va a ser efectivo al momento en que ejerza ese don. Que un hermano que esté enfermo y va un hermano que tiene ese don de misericordia y lo anima y le habla, y la gracia del Señor empieza a operar allí. Está ejerciendo el don. Y es que esa es la obligación de la iglesia, porque los dones Dios los dio para el ejercicio y para la edificación de la iglesia. Permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted haciendo parte de la edificación del cuerpo local donde Dios lo ha puesto? ¿O donde Dios la ha puesto? ¿Está desperdiciando los dones espirituales? ¿Está estorbando el crecimiento de la iglesia? Si el Señor le dio dones y no lo ejerce y no los cultiva, está estorbando el crecimiento de la iglesia. Si usted es miembro y Dios le dio dones, porque Dios dio dones a todos los creyentes, y no lo cultiva, no se prepara, está siendo estorbo. Necesitamos comprender estas verdades. No solamente hace estorbo, sino que se hace daño. Porque si no lo ejerce, no hay el gozo pleno que usted puede tener en su alma cuando sí ejerce el don.
que Dios le dio. Debemos usar estos recursos que Dios ha dado a su iglesia. Y quiero cerrar con una frase del pastor Charles Spurgeon. Dice así: creo que delante de cada cristiano está el servir a Dios con todo su corazón. Creo que debemos seguir adelante. La regla en la vida cristiana es que si no producimos fruto para el Señor nuestro Dios, perderemos incluso nuestras hojas y seremos como un árbol en el invierno, desnudo y marchito. Hasta aquí el estudio, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga.